Bueno muchachos, muy buenas tardes para todos. Quiero explicarles en qué consiste el cuarto punto de religión, pero antes de eso es importante explicarles a ustedes en qué consiste las tres dimensiones del ser humano según la antropología religiosa, según algunas tendencias de la psicología social o la sociología de la religión. Bueno, según estas disciplinas, básicamente el ser humano está constituido por tres dimensiones. La primera dimensión es la dimensión fisiológica, la dimensión corporal, en otras palabras, todo aquello que constituye nuestro cuerpo. En otras palabras, lo que nosotros tanto hemos venido insistiendo en religión como lo profano. Y entiéndase por profano no aquello que necesariamente desacraliza la iglesia, no, ni la religión. Lo profano, desde el punto de vista académico, hace referencia a todo aquello que es opuesto a lo sacro. El mundo fáctico, el mundo físico, el mundo material. Bien, entonces nosotros estamos comportados por un cuerpo. Ese cuerpo tiene unas características, nuestra sexualidad, nuestros genes, nuestra forma, nuestra apariencia. De hecho, desde el punto de vista corporal, material, nosotros nos diferenciamos socialmente como individuos o nos individualizamos a través de un cuerpo. El cuerpo también constituye el vehículo de las pasiones y emociones. Dirían muchos filósofos. Platón, por ejemplo, decía que el cuerpo era la cárcel del alma. Entonces, el cuerpo es parte fundamental de lo que nos define como humanos, como les decía a ustedes, lo que nos diferencia. Hoy, por ejemplo, le damos una importancia suma al cuerpo. Por eso, digamos, la moda revaloriza el cuerpo sobre ciertas prácticas. Hoy le damos mucha importancia al tema de la salud física, por eso es que los gimnasios están llenos, por eso es que los nutricionistas tienen mucha importancia hoy, porque son valores que están ligados a la corporalidad. Entonces, no podemos desconocernos que como humanos, estamos siempre formados por una materia, y que esa materia nos diferencia, nos individualiza, nos atomiza en una serie de prácticas sobre nosotros mismos. La otra dimensión es la dimensión psicológica, es una dimensión que está emparentada con lo emocional y lo intelectual. Recuerden ustedes que el vehículo fundamental de nuestras acciones son nuestras emociones, y de las emociones es nuestra vida psicológica. Nuestras creencias, perspectivas, estados de ánimo, disposiciones. Y que nuestra psicología está alimentada básicamente por nuestro intelecto. Entiéndese por esa dimensión todo aquello opuesto a lo físico, pero que es lo que, digamos, se manifestará en lo físico. Es decir, toda nuestra voluntad o vida volitiva se va a expresar en nuestras inclinaciones e intenciones, tanto corporales, fisiológicas, biológicas. Bien, como individuos somos una psicología, como individuos tenemos una serie de creencias, de estados mentales que determinan nuestra forma de ser, nuestro carácter. No es por demás recordarles a ustedes que en una de las primeras clases de religión yo les definía o les diferenciaba más bien ese concepto de ethos como la raíz de lo que nosotros hablamos hoy como lo ético, pero también con mores, que viene del latín. Los romanos resignificaron el término ethos y pensaron en mores igualmente como costumbre y como hábito, como carácter. Por eso ética y moral se relacionan y se entrelazan. Es esa dimensión que nos permite, digamos, entablar un espacio afectivo con el otro, ¿sí?
un espacio en el que también nosotros entablamos con los demás lazos ideológicos, creencias compartidas. Hoy hablamos de psicología social para hacer referencia justamente a esas tendencias ideológicas, hábitos, costumbres que compartimos y que nos definen como comunidad. Bien, y una última dimensión es la dimensión espiritual, que es la que ahonda y profundiza estas disciplinas. Es esa dimensión que está latente, es una dimensión metafísica, totalmente metafísica, porque no es medible, es más bien cualificable, cualificable sobre la base de una interacción permanente con nuestro yo, con un interior, con, digamos, una forma de tender puentes entre lo psicológico, emocional y lo corporal y lo biológico. Entonces, esa dimensión espiritual ha sido pues básicamente la fuente de toda religión. Es una dimensión que no podemos desconocerla, que ni la ciencia ha descartado, ¿sí? Es esa dimensión que nos sensibiliza profundamente a ciertas, digamos, a ciertos escenarios y acontecimientos que rayan en lo sublime, por ejemplo, el mismo hecho de la hierofanía, la manifestación de lo sagrado, lo que no tiene explicación desde el punto de vista de lo profano. Es esa dimensión que nos hace sentir plenos. Es una dimensión, como decía, que conecta tanto la dimensión psicológica como la dimensión biológica. No sé, muchos de nosotros o algunos de ustedes han participado en retiros espirituales y el tema fundamental es, a pesar de que se desconoce académicamente el concepto, esa vida espiritual. Repito, es una vida metafísica, es una vida de comunión y de religiosidad. Uno de los grandes retóricos contemporáneos, Chaim Perelman, hablaba, por ejemplo, que en la conversación, que en el diálogo, nosotros entrábamos en contactos de espíritu. Y él tenía razón. Nosotros cuando estamos en una conversación y nos deleitamos con esa conversación, cuando logramos un punto máxime de la conversación con un interlocutor y que ese intercambio es recíproco, hay un contacto de espíritus, es decir, un contacto tal que hay plenitud total. El contacto espiritual, esa dimensión espiritual también podríamos pensarlo como una manifestación, digamos, de un eros como plenitud, de una significación misma de la existencia sobre la base de ciertas prácticas. Por ejemplo, recuerden ustedes que cuando veíamos estas tendencias religiosas o prácticas religiosas, hablábamos, por ejemplo, de las prácticas que tenían los orientales. Los orientales tienen prácticas espirituales como la meditación, como el yoga, como el tantra, pero también tienen, no sé, el Kama Sutra, una práctica espiritual que conecta la vida emocional afectiva con la vida corporal, sexual. Y ahí, sí, porque digo que lo espiritual conecta una dimensión y otra. Las religiones occidentales tienen, por ejemplo, una práctica espiritual, el ayuno, la oración, en fin. Entonces, vemos que la vida espiritual es muy importante, no hay que desconocerla, todos la vivimos de manera distinta, ¿sí? Unos viven su vida espiritual más ligado con la naturaleza, por ejemplo, con la conexión con el entorno. Hablamos, por ejemplo, digamos, de las religiones o de las prácticas que tenían o que tienen aún las culturas indígenas.
Entonces, en ese sentido, muchachos, tenemos tres dimensiones que constituyen nuestra vida como ser humano. Tres dimensiones que son innegables desconocerlas y tres dimensiones que básicamente han consolidado las instituciones sociales, las instituciones humanas. A unas se dedican más a lo espiritual, otras más a lo social y político, otras más a lo académico. Bien, entonces, con base en esa explicación, el cuarto punto consiste en que ustedes expongan, si quiere grafiquen, cómo viven ustedes la parte, esa dimensión espiritual y cómo esa dimensión espiritual tiende puentes entre su vida corporal y su vida psicológica, emocional e intelectual.